Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, lo que está pasando en la Argentina es verdaderamente trágico. En un ratito vamos a tener un programa impecable en donde te vamos a ir mostrando, con invitado impecable, lo que quiero decir, en donde te vamos a ir mostrando paso por paso cómo está la economía, la deuda externa, cómo está el transporte. También tenemos un especialista en transporte en donde nos va a decir qué pasa si no hay transporte de carga, digamos. ¿Qué pasaría? ¿Se puede hacer a través del ferrocarril absolutamente todo? Bueno, en un ratito vamos a ir escuchando un especialista que nos va a dejar mucho más claro todo. Pero el dato más importante del cual vamos a partir es este. Jorge, ponelo a pantalla completa. Mira, 12.500 pesos el salario mínimo en la Argentina. Jubilación mínima, 11.528 pesos. O sea, está por debajo del salario mínimo. La canasta básica es de 30.337 pesos y la canasta básica de indigencia 12.086. O sea, 12.000 pesos y la jubilación mínima es 11.528. Los jubilados ni siquiera son indigentes. Julián, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto, ¿eh? Gracias por venir, viejo. No, por favor. Estos datos son realmente tremendos. Es como que uno puede dar vueltas lo que quiera, empezar a hacer el análisis que quiera, pero la gente sola cuando ve esto es tremendo, ¿no? Sí, yo creo que se siente ya directamente, digo, estamos hablando de, yo creo, de un agravamiento de determinadas situaciones que ya se veían desde hace 1 o 2 años, claramente. Pero acá el dato principal que vos estabas marcando y que me parece a mí que es sumamente importante es que se tocó lo que es la subsistencia, el costo de subsistir con alimentos nada más y el salario mínimo que se utiliza como referencia en un amplio sector de la economía informal, que es casi el 40% de la economía argentina. Lo que estamos viendo acá básicamente es que los jubilados no solamente cobran por debajo de los límites de indigencia, lo cual debería ser ilegal, ¿no? Digo, me parece que políticamente debería haber algún legislador, no Pichetto claramente, pero algún legislador que diga, che, si cobran por debajo de la indigencia es ilegal. Que sean pobres, y bueno, básicamente ya lo son, pero indigentes en Argentina, jubilados indigentes. Hay, me parece a mí, un efecto muy fuerte de decisiones que tomó el gobierno desde muy temprano. Es decir, acá no hubo, por lo menos hasta ahora, algún tipo de cambio en esas definiciones. ¿Cuáles fueron? Bueno, uno podría pensar, por un lado, apagar muchos de los motores de la economía que venían funcionando. El consumo, la inversión pública, el gasto público en general. Vamos a hablar de eso en un ratito, ¿puede ser? Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. Justamente comentando los números de empleo que también se han visto hoy. Lo que estamos escuchando en realidad es la segunda parte de lo que ofreció Cambiemos en el 2015. En 2015 el presidente Macri planteaba un kirchnerismo sin kirchneristas. Recordemos la frase del presidente a cámara en primer plano, como yo en este momento, diciendo no vas a perder nada de lo que tenés. Ahora lo que está planteando nuevamente es un montón de cuestiones que hacen al mínimo veranito, pero un verano que no encuentra sol ni encuentra arena, porque la gente lamentablemente no tiene ninguna expectativa de que esto mejore. Ayer hablamos un poquito de la corrupción en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a hablar de la causa de Correo, Ariel, esta noche. Así es, vamos a contar que permanece la tensión en torno al caso del Correo, básicamente porque el juez federal Ariel Dijo se negó a cerrar el expediente y está acusando, ya indagó a Oscar Aguad, ministro del gobierno, y tiene que definir entonces su situación procesal. Es muy poco probable que el gobierno, que todos los funcionarios del gobierno salgan ilesos, judicialmente hablando, de este expediente que es el que más preocupa a la Casa Rosada. Sintéticamente vamos a mostrarte cómo con cada reforma laboral el desempleo se disparó y muchísimo en la Argentina. Jorge, de eso hablamos hoy, ¿no? Tomás, querido, sí, vamos a hablar de cómo los índices de desocupación van de la mano de la legislación laboral y a contrario, digamos, del discurso oficial, cada vez que se flexibiliza hay más desempleo. Perfecto, y también nos acompaña Omar Pérez, que es especialista en transporte, es parte del gremio. Solamente esta pregunta, Omar, solamente una pregunta y ya te vendo, pero digo, básicamente, ¿se puede vivir en la Argentina sin el transporte de cargas? No, yo creo que este es el error que tiene el gobierno nacional en sustituir el tren por el camión o el camión por el tren. Son bodegas complementarias donde conviven porque el único sistema de modo de transporte que tiene conectividad con el avión, con el barco y con el tren es el camión por carretera. Por eso nos parece las declaraciones del presidente y del grupo de gente que lo asesora que carecen de conocimiento de lo que es la bodega. Está bien. Omar, en un ratito hablamos de eso, en un ratito nada más estamos presentando los temas. Héctor Juliano es especialista en deuda externa y también va a hablar hoy justamente de deuda externa. Contame los 3 factores que estás analizando, Héctor, respecto a la deuda. ¿Cómo queda la herencia para el próximo gobierno? Bueno, esa es precisamente la inquietud que quería transmitir un poco. La administración Macri, en 2 años de gestión,
llevó al fracaso económico y financiero de las finanzas públicas. Pidió un salvataje al Fondo Monetario Internacional y ese salvataje viene atado a una serie de compromisos de reformas. Y esa es la herencia que va a recibir el nuevo gobierno. Así que yo simplemente quería limitarme a dar un cuadro de situación de cuál es esa herencia que la administración Macri le deja a la nueva electa. Dale, en un ratito vamos a hablar de eso, Héctor, y ahora largamos con vos, Juli, ¿te parece? Empezamos a ver las placas, Jorge, de cómo está la situación y nos hace el análisis Julián Guarino. Un lujo, Julián, gracias por venir. No, dale. por favor. Largamos con la placa, con la primera, por favor. Bueno, a ver... Desempleo. Sí, hay variables que son sumamente fundamentales, digo, desde el punto de vista de la evaluación. ¿Para qué sirven las economías? Las economías es algo que los países tienen en marcha para generar puestos de trabajo. Sí. Es decir, el objetivo primero de la economía es generar puestos de trabajo. Si no cumple con eso, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque cada año se agrega una cantidad de personas al mercado de empleo. Es decir, que si la economía solamente está estancada, no cayendo, solamente estancada, ya se genera desempleo. Claro. ¿Se entiende? Digamos, Claro. es una cuestión básica. Ahora, si encima la economía está recesiva, o sea, chica, la situación del desempleo tiende a crecer muchísimo. ¿Por qué este dato quizás no nos suena tan grave o tan alarmante? Que sí lo es, por supuesto, porque estamos hablando de muchísimas personas con desempleo. Pero a pesar de esto, el dato quizás más grave es que muchas de las personas que se quedan sin trabajo después terminan llevando adelante una actividad autónoma, un monotributista, Claro. por ejemplo, que solo recibe asignación universal para sus hijos si es monotributista, si está inscrito como monotributista. Quizás no se ve tanto reflejado en el número, pero lo que se está dando es una precarización muy fuerte del mercado de empleo. Claro, ¿no? de trabajo. verdaderamente Sí. es tremendo. Porque la verdad es que los jubilados están empezando a laburar. Jubilados que trabajan mucho. El otro día escuché una conversación acá en Palermo de un médico que le decía al otro, ¿y qué estás haciendo? Y tenemos que trabajar, 70 años tenían los dos, Sí. y hay que laburar. Y lo decían hasta casi que con orgullo, pero uno dice, la verdad que a esta altura de la vida no deberíamos hacerlo. Jubilación mínima, 11.000 pesos, Sí. el salario mínimo 12.500, y estamos hablando de indigencia, 12.000 pesos. Esta es la vergüenza, decía Julián recién, es un número alarmante, y claramente sí, porque si son más de 2 millones de personas que están buscando laburo Sí. y no tienen laburo, es decir, que son 10 millones de personas las afectadas si consideramos que es una familia tipo aproximadamente 10 millones de personas están mal. muy mal. ¿Cuál es la variable que se sostuvo? Porque uno puede decir, bueno, este gobierno hizo un planteo al principio de la gestión en términos económicos, cuáles eran las decisiones de carácter económico que iba a tomar, pero la realidad es que decidió modificar lo que se llaman los precios relativos de la economía. Claro. Hay 3 precios que son fundamentales en la economía y que sirven para poner el precio de todo el resto de los bienes y servicios. Fíjate, uno es el valor del dólar, del tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque hay insumos que son importados, porque eso genera precios también con lo que se llaman productos sustitutos, es decir, el precio del dólar es un valor en sí mismo muy importante. Hay otro que son los salarios, ¿no? Hablando de salarios. Sí. Los salarios también es un precio relativo. ¿Por qué? Porque forman parte del precio final de cualquier producto. Claro. Todo producto tiene... Claro. digamos, tenés que pagar el componente salarial. Un empresario también tiene que, obviamente, pagar, de todo punto de vista, el proceso productivo, tiene mano de obra. Y el tercero es la energía, los insumos, el combustible, los servicios públicos. Todo lo ¿Qué que hizo el reventó. gobierno? Dice, a ver, yo los salarios van a ir hacia abajo, y eso se respetó todos estos años. Sí. Si uno compara el nivel salarial hoy con respecto al nivel salarial que teníamos cuando arrancó el gobierno del presidente Macri, hay un 50% de caída en términos de dólar. El salto del dólar ha sido muy, muy relevante, y los contratos dolarizados en los servicios públicos y en el combustible han hecho el resto. Esa variación de precios es lo que hoy tenemos, por un lado inflacionario, y por otro lado en esto que está marcando los niveles de pobreza muy fuertes. Jorge, vamos con las placas, vamos rápidamente con las placas, y la explica Julián, y nos vamos a la mesa. Esperen un ratito en la mesa, va a haber buen análisis también. Entonces, inflación interanual en mayo, 57,3%, también es importante, digamos, Sí, ¿no? ¿por qué la inflación no baja y sin embargo el gobierno pone en marcha tasas de interés altísimas? Porque dice, bueno, de esta forma sí la voy a bajar. La verdad, la evidencia es que no está bajando la inflación, sobre todo con este tipo de tasas de interés, y aparte con estos niveles de Y si inflación. te lo mezclo con el consumo, si Sí. tenemos esta inflación y baja el consumo, Claro. ¿cómo viene la mano con el consumo, Jorge? A ver. Es que en realidad es contrafáctico, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, bajó el consumo, la presión inflacionaria tiene que ser más baja, la inflación tendría que estar bajando. Bueno, ¿qué hizo el gobierno?
el gobierno hizo esta modificación de los precios relativos y en gran medida el alza de los precios tiene que ver con las características que tiene la economía argentina, donde hay mucho oligopolio, es decir, hay 3, 4 empresas que definen determinado nivel de precios y que aunque vendan menos lo compensan con la suba directamente de los precios. Vendo menos, tengo menos facturación, pero la rentabilidad la conservo, ¿no? Eso es por un lado lo que está pasando. Y por otro, obviamente, la suba de los costos desde el punto de vista de la energía que pagan las empresas. Servicios públicos, combustible, logística, todo eso se traslada al precio final. Vamos con el consumo, Jorge, dale. Vamos, entonces tenemos un aumento del 57% en la inflación y el consumo el 12,6% cayó, digamos, ¿no? Cayó, le falta el menos, sí. Sí, acá el gobierno apagó el motor del consumo. Dijo, la verdad que esto no puede seguir así. Creemos que es uno de los factores por los cuales en la Argentina tiene inflación y automáticamente lo que hizo fue, bueno, primero te castigó el poder adquisitivo. Sí. Entonces dice, bueno, vas a consumir menos de esta manera seguro. Es decir, acá no hay ningún incentivo para el mercado doméstico. Apagado ese motor, ¿qué le quedaba al gobierno? Bueno, gasto público, inversión pública, también ahora lo tuvo que reducir por cuestiones que recién decía Juliano, es decir, por algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y después no te queda mucho más en general de motores de la economía. Las exportaciones, que después en todo caso vamos a repasar, pero que realmente no han tenido un salto tan importante, y la verdad es que no hay, en estos términos, más consumo, más inversión en general, más inversión pública o gasto público. La verdad es que todos los motores han estado prácticamente cerrados y el caso del consumo ha sido más importante. Vamos con el último parámetro, Jorge, vamos con el último parámetro y ya me voy a hablar de deuda externa con Héctor Juliano. Dame el último parámetro, es la caída en la actividad industrial, el 10,8%. Bueno, producto de lo que ha sido la debacle del mercado doméstico, en gran medida la industria ha sido, creo, uno de los perdedores. Por otro lado, el gobierno, ¿por qué ha castigado la industria? Bueno, porque tiene un planteo donde dice nosotros tenemos que ser exportadores de lo que se llama en general materias primas, productos primarios. Se ha primarizado la economía y además porque eventualmente la industria consume muchos dólares. Prácticamente el 50% de los insumos industriales están en dólares. ¿Qué significa? Que si crece la industria, te crece la demanda de dólares automáticamente. Y el gobierno lo tuvo en claro desde el principio, dijo, bueno, yo la industria la pago porque no voy a tener dólares suficientes. La realidad es que ahora ni siquiera con la debacle de la industria el gobierno tiene dólares suficientes. Gracias, Julián. No, por favor. Impecable, ¿eh? Bueno. En serio, muchas gracias, fue un lujo. Bueno, me voy para la mesa y vamos a hablar ahora sí con Héctor Juliano y empezamos a dar el juego. Muchachos, podemos preguntar todo porque la verdad que la situación es tremenda y hay que ver si se llega o no se llega. En un ratito me explicás, Omar, cómo viene el tema del transporte. Héctor, decime qué pasa con el próximo gobierno, qué agarra el próximo gobierno. Bueno, contexto. El gobierno Macri, en 2 años de gestión, lleva al país a la crisis económica y financiera. Como no puede solucionar el tema en sí mismo, pide un salvataje al Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares que les sirven para poder sobrevivir financiera y políticamente hasta completar el mandato. Embolsa el 90% de los giros que le hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le giró el año pasado 28.000 millones de dólares, sí. Este año le va a girar otros 23. 51 sobre 56, 57.000 millones del préstamo. O sea, el gobierno Macri sobrevive gracias a la asistencia del fondo, tomándose el 90% de la plata. ¿Hay algún gobierno y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene? O sea, esto es para advertir cuál es la herencia que se está gestando de este gobierno a la administración siguiente. Ahora, también puede ser un suicidio, porque me imagino que Macri busca la reelección. Digamos, si ellos toman el gobierno, ¿qué le pasa con las leyes? En realidad, Tomás, déjame que te haga una observación que es correcta, pero que también hay que traducirla en otro lenguaje. Sí, sí. No la va a pagar el gobierno que viene. No. La va a pagar los argentinos que estamos hoy y los argentinos que estamos después. Claro. O sea, la deuda es para la gente. De hecho, sí. Si lo analizamos políticamente, el final de la cuestión la pagamos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a dar Bueno, la deuda se paga, primero y principal, con ajuste de caída de los salarios reales. Sí. La gran ecuación que maneja el Fondo Monetario está cantada. Bajen los salarios reales de los trabajadores, de los jubilados y pensionados y el valor en moneda constante de los planes sociales. Pero ya porque bajaron cada vez 50%. sube... ¿Cómo? Ya bajaron 50% en dólares. Sí, por eso digo, yo estoy tratando de interpretar cuál es el sentido de la política. Pero Jorge te está diciendo que ya Claro, bajaron o sea, ya bajaron 50%. Vamos a salarios de miseria, digamos, y tenemos salarios hoy de pobreza. Los salarios reales, según tengo entendido, según los sectores, el
el año pasado cayeron entre un 15 y 20%. Los jubilados un poco más, creo que perdieron o perdimos, porque yo también estoy en la lista, un 22%. Claro. No sé el 50%, pero de todas maneras hay una caída de salarios reales. ¿Cómo que no? Sí, bueno. ¿Cómo? En términos dólares, claro, el 50%. Ah, no, está bien, vos decís... Claro, porque, perdón, a una digresión que cabe. La realidad. Nosotros estamos ahora con un dólar estabilizado, del cual el gobierno se jacta que quedó estabilizado en los 44 pesos. Señores, el año pasado estaba en 20 pesos. Claro. Ahora estamos estabilizando las tasas de interés, que llegamos a 73% anual, que es una brutalidad, no se paga en el mundo esa tasa por las LELIQ, y ahora hemos bajado a 64%. Sí, pero el año pasado a esta misma altura estaban en 28%. Claro. O sea que ojo con las cifras relativas por el engaño a la opinión pública. Omar. Sí, no, simplemente para agregar esto, ¿no? Sí, sí. Cuando Macri hablaba de la lluvia de inversiones, se refería justamente a esto, ¿no? Las inversiones del Fondo Monetario. Y creo que cuando ya no alcance con la precarización del empleo, se quedan con los recursos, se quedan con el territorio. Vienen por vaca muerta, eso está clarísimo. No tengas dudas, los recursos de la minería, los recursos de litio, los recursos del cereal. O sea, cuando ya no se pueda precarizar más, van a alambrar el territorio y hacia eso van. Ustedes los camioneros ven eso permanentemente, cómo sacan el litio, cómo sacan los recursos naturales. Realmente cuando nosotros hablamos del impuesto a la ganancia, que esto fue una de las mentiras que este gobierno de Macri en la campaña del 2015, hablaba de manejar la inflación como la tabla del 1, con un equipo de notables. Sí. Hoy vemos que la inflación supera los índices históricos. Pero también vemos que no hay una decisión política de controlar los recursos que se llevan de la Argentina. Yo no sé si todo el mundo sabe que cuando se hablaban de las retenciones de las minerías, en definitiva una retención, algo que no tenemos parámetros para medir cuál es la retención, porque la minería procesa en destino, no en origen. Nadie sabe qué es lo que se lleva de la República Argentina en carácter de minerales, porque tenemos que confiar en una declaración jurada que nos envían después de 120 días, que en 30.000 kilos de barro iban 100 gramos de oro. Ustedes trasladan el barro con el oro y en materia prima original. Lo mismo pasa con el litio. Mirá, tenemos la suerte, porque Argentina, a pesar de los gobiernos, tiene los recursos y la tecnología que le hacen tener la esperanza de poder salir. Argentina posee el 20% del litio, de las reservas del mundo. El litio es el oro blanco del futuro. Sí, claro, ¿no? Bueno, las compañías celulares han alambrado en la provincia de Jujuy y Catamarca 837.000 hectáreas donde se está exportando salmuera y no baterías fabricadas en origen. Claro. Entonces, cuando vos me decís o nos dicen a nosotros que es imposible eliminar el impuesto a la ganancia, ¿por qué? Porque de ahí se coparticipa a las provincias por el déficit que tienen, de ahí el 30% va a la FIP, el 20% va al ANSES. ¿Qué está pasando con los recursos de la Argentina que se lo están llevando? Y lo mismo pasa con el cereal. ¿Vos sabías que la balanza de los puertos son de las exportadoras? Eso es increíble. El Estado no controla la cantidad de toneladas que se una balanza de la exportadora dice cuánto está saliendo. Se controlan ellos mismos. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, las retenciones, ¿son el 26, el 25, el 15? Si no sabemos lo que se llevan. ¿Qué va a pasar con el LELIQ, Héctor? Decime cómo desactiven esa bomba. No, por eso, dentro de este contexto, yo estoy en el enfoque financiero fiscal, es decir, qué pasa en el lado del mostrador de las finanzas públicas. La crisis de deuda que se produce el año pasado al gobierno tiene una peculiaridad, no le explota por la tesorería del gobierno nacional, le explota por el Banco Central. Este gobierno creó una bomba financiera de cortísimo plazo que antes eran las LEBAC, que eran letras del Banco Central a un promedio de 30 días de plazo y que pagaban tasas que llegaron al 50%. El acuerdo con el Fondo Monetario impuso desactivar la bomba de las LEBAC. Pero resulta que la bomba de las LEBAC la transformaron en bomba de las LELIQ, que pagan más tasa de interés que las LEBAC, 60 y llegaron al 73%, y tienen menor plazo, vencen a 7 días. El Banco Central tiene una deuda entre LELIQ y pases pasivos de 2 billones de pesos, casi 44.000 millones de dólares, que le vence 1 billón a 7 días que se van renovando continuamente y el otro billón a 1 día de plazo.
O sea, es una deuda pública cuasi fiscal, porque no es del Tesoro, es la otra cara de la moneda que no se conoce ni se informa. Yo creo, perdón, que lo primero que debiera hacer el gobierno, o debiera exigirle la clase política al gobierno, es que blanquee quiénes son nuestros acreedores, porque esa masa de deuda que tiene en cabeza el Banco Central representa una sangría diaria solamente por vía del Banco Central de más de 3.000 millones de pesos. Por día. Por día. Y el Tesoro paralelamente paga otros 2.000. 5.000 en total, que el otro día hacíamos la comparación. Financiar un hospital sale 1.000 millones. Estamos pagando por intereses solamente 5 hospitales diarios. Bien. Hay un problema también con la paritaria de camioneros, ¿no? Sí, tengo entendido, confírmamelo, Omar, que firmaron 23% semestral y cuando fueron al Ministerio de Trabajo no se los quiso homologar y los mandó a dejar la paritaria por mesa de entradas porque quiere que sea una paritaria anual. Sí, ahora vos fíjate qué obvios que son, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos el discurso del presidente el 20 de junio, yo creo que no se equivocaron ni en el lugar ni en el momento. Era instalar un tema que era con quién van a confrontar en los meses que quedan. Porque este gobierno no tiene nada para ofrecer. Nació desde una mentira de campaña y una mentira te puede llevar muy lejos. Lo que no podés es volver de una mentira. Entonces, cuando no podés hablar de las 15.000 pymes que cerraron, cuando no podés hablar del 49% de la informalidad en el empleo, cuando no podés hablar de los 300.000 puestos de trabajo que no tenés forma de explicarlo, cuando se acabaron los semestres, cuando no vino nadie a poner un peso. Entonces vos buscás con quién vas a la contienda electoral. Y por eso lo suben a Hugo Moyano, para la etapa que viene, para confrontar con Hugo a través de los medios, a través de la pata judicial, de la pata de los servicios de inteligencia. No está mal si lo eligen a Hugo Moyano. No, el tema es que no se mienta sobre lo que es Hugo Moyano, nada más. Digo, pero, si ese es el enemigo. Pero ¿sabés qué están atacando? Yo hace más de 30 años que lo acompaño a Hugo. Y quien conoce la historia del sindicalismo, están atacando un patrón de conducta. Hugo fue un dirigente, y es un dirigente gremial, que no solamente discutió con el poder sectorial un ítem del convenio. Hugo discutió con los gobiernos de turno las políticas que estaban implementando para precarizar el empleo. Bueno, de eso no se lo perdonan. De eso queríamos hablar. Jorge, tenés unos datos que me parece son bastante elocuentes respecto a las reformas laborales que se han hecho en la República Argentina. Vamos a escucharlo primero Tato Bores hablar de esto. ¿Te parece, Jorge? Dale. Antes que nos muestre los datos de cómo cada vez que se da una reforma laboral en la Argentina, se dispara para arriba, pero muy fuertemente, el desempleo. Y es lo que se viene. Ya están anunciando desde el gobierno que después de las elecciones se viene la reforma laboral en la República Argentina. Eso es lo que decía Mauricio Macri cuando lo entrevistaban hace poco tiempo, creo que estaba Vargas Llosa, y le decía, vamos a seguir por el mismo camino y rápidamente. Esto tiene que ver con lo que decía Tato hace muchos años, fíjate. Desocupados, desalojados, desahuciados. Sin embargo, el gobierno piensa en sus votos, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Querétaro, dijo otro, no. Morfarnos a los bolivianos, no señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo, una reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso, el costo argentino, es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al próximo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, Chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas, y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Discurso de Tato Bores. Lo que vamos a ver ahora es lo impactante que es ver los números respecto a las reformas laborales que se han practicado en Argentina. Dale, Jorge. Tomás, lo primero que hay que aclarar es que el desempleo no es un tema
tan histórico en la Argentina como se cree, digamos, no es un problema histórico, es un problema más bien reciente que empezó fundamentalmente con la hegemonía del neoconservadurismo, con el menemismo. Antes de los 90 el desempleo prácticamente no era un tema en el mercado de trabajo. Vamos a empezar a ver la placa. El primer avance sobre la legislación laboral se da en 1991 y fíjate lo que te decía, el índice de desocupación en octubre de 1991, 6%. Prácticamente el índice marginal. Así arrancó Menem en el 91, o sea, en el 89, digamos, en el 91, el 6% de desocupación. Con una economía que venía de la hiper, ¿no? Y se plantea el primer decreto de regulación económica que tiene impacto justamente en el salario, digamos. Básicamente impacta sobre las condiciones de trabajo, sobre los convenios colectivos de trabajo, que en aquel momento no tenían 40 años, porque ya hace 30 de eso y ya los querían bajar a convenios de empresa. Y del 91 al 95, una vez que se practica esa regulación, pasa al 16,6%. Crece 10 puntos desde que se desregula el mercado de trabajo hasta que se va a la segunda modificación de la ley de contrato de trabajo. Como te decían, que la desocupación ya era muy importante, estaba en 15, 16 puntos, 14, rondando esa cifra, decían que ¿qué había que hacer? Extender el periodo de prueba, aumentar el tiempo de contratación sin derechos laborales de los empleados y aumentar el impacto de las tercerizaciones sobre los estamentos productivos. En el 98, en mayo del 98, se practica la reforma laboral, segunda ley de empleo, y pasa al 13,2%. En el 2000 se da la reforma laboral nuevamente. La Banelco, ahí, ¿no? Esa es la histórica Banelco de la pelea de los sindicatos con... Y vuelve a subir al 15,4%. Cada vez que se practica una flexibilización laboral o una reforma laboral, ha subido sistemáticamente. Bueno, después de esa, vamos al pico histórico de desocupación en la Argentina, que cuál es 21,5% en 2002. Sí. A partir de ahí, ¿qué pasa en la legislación laboral argentina? Bueno, se endurece, al contrario de lo que está sucediendo ahora, que dicen que hay que flexibilizarla para generar empleo. 2002 se practica la emergencia laboral, la prohibición de despido. El decreto de emergencia laboral y prohibición de despidos, ese que dicen que no se puede sacar ahora, que lo vetó el gobierno porque destruye empleos. Sí. Bueno, desde que sale el decreto de emergencia laboral hasta 2011, en esos 7 años, la desocupación baja del pico de desocupación del 21,5% al 6,7%. En el 2004 se practica una nueva ley, una nueva reforma, se va al 14,7%. En el 2004 básicamente lo que hace es derogar la del 2000, la Banelco. ¿Algo para decir, Jorge? Pablo, a ver, yo quiero compartir un dato más que recién me estaba al inicio del programa pasando Jorge. Los números que estamos viendo hoy de desempleo también están acompañados de los números de ingreso de los trabajadores. Como hicimos el otro día con la tortita, los deciles por ingreso, también están los deciles por salario. Vos sabés que solo 2.300.000 trabajadores sobre 11 millones de registrados, 2.300.000 sobre 11 ganan por arriba del salario de la pobreza. Impresionante. 8 millones de trabajadores tienen un ingreso por abajo de la línea de pobreza, con lo cual estamos hablando que aparte del desempleo, debe haber un montón de trabajo en negro para que en una familia ingrese un ingreso extra, porque con un salario, 8 de cada 10 trabajadores están bajo la línea de pobreza. Omar, hacemos un resumen de lo que acabamos de escuchar y ver. Sí, la verdad que evidentemente la culpa la tienen siempre los trabajadores en Argentina, ¿no es cierto? Y yo creo que también llama la atención que la región está manejada por la derecha. Chile tiene un mismo sistema, Brasil tiene un mismo sistema. Y cuando Pablo denuncia nuevamente la Banelco y frena la reforma laboral en el Congreso de la Nación, evidentemente el objetivo es volver sobre, porque han asumido un compromiso, y la guita que le han prestado, justamente hay que pagarla de alguna manera. Es para eso, ¿no? No tengas dudas que es para eso. Bueno, y Moyano dijo que no lo iba a permitir. Ayer estuvo Duhovne y les prometió que si de ganar las elecciones lo primero que iban a intentar era la reforma laboral. En Nueva York prometió esto. Sí, en Nueva York. Fue a Nueva York a decir, sigamos, como decía Tato. Sí. Vamos. Y déjame que te diga algo también, Omar. Sí. ¿Sabes? En Inglaterra, no vamos a decir que es economía proteccionista, ¿vos podés pedir a la persona sin pagar indemnización? No. No. Tenés que pagar a cualquier trabajador un año de salario. Un año de salario. Y te dicen que ese es el modelo que supuestamente hay que ir. ¿Cómo? Si hay que ir ahí hay que derogar ideas, hay que derogar normas laborales. Tenés 30 segundos, Omar, por favor, tenemos que cerrar para ir con Héctor. Sí, yo me gustaría, o esperemos un poquito, trabajar sobre el tema de los costos, para ver que el costo de la logística no son los trabajadores. Te comprometemos para un próximo programa, ¿te parece? Y ahí armamos todo bien. ¿Cómo no? Como gusta. Dale, para ver los costos entonces del transporte, para ver si realmente son tan altos como se dice. Para desenmascarar la mentira del presidente y del grupo de gente que lo asesora,
que los costos no es el salario, que los costos son los insumos de una inflación del 50% que pega en forma directa sobre un sector que no tiene subvención como tiene el ferrocarril, como tiene el colectivo a través de los subsidios. Bien. Yo quiero agregar solamente esto, si me dejas, antes de retirarme. Me gustaría que observen la ley, la 26028, es la ley de la tasa del gasoil, el ITC, el impuesto a la transferencia de combustible, donde el mayor aportante es el transporte de carga por carretera porque traslada el 90% de lo que se produce. De ese fondo de fideicomiso se financia el ferrocarril, se financia los colectivos y un detalle que no es menor. Estas nuevas líneas aéreas que han dado las rutas a la low cost, este nuevo millón de pasajeros que optan por este tipo de vuelo, no hay 1 millón de pasajeros más. Son los pasajeros del colectivo que optan ese vuelo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Le compensa al colectivo poder poner carga dentro de su bodega. Pero ¿sabés cuál es el riesgo de esto? Que un colectivo viene con un sistema de frenado para determinada cantidad de kilos. Bien. Cuando vos lo excedes, en la extensión de frenado atenta contra la seguridad vial. Gracias, Omar. Gracias. Muchísimas gracias. Héctor, tenés un minutito, nos estamos yendo para lo judicial. Esto que estaban hablando para mí se relaciona con lo que se llama efecto Pichetto. ¿Qué es el efecto Pichetto? Que el senador Pichetto sea designado candidato a vicepresidente tiene un significado que no se traduce en votos, no le va a aportar votos. ¿Qué es lo que le aporta el senador Pichetto? Para eso el senador hizo un viaje que él mismo le atribuyó importancia en abril pasado a Estados Unidos, para tomar en Estados Unidos contactos con los principales fondos y bancos de inversión norteamericanos que están apostando acá a la continuidad del modelo firmado. Acá hay un libreto firmado y la clase política está condicionada a ser el protagonista, ser los protagonistas de los actores que interpreten ese libreto. Está bien. Eso lo veo peligroso, ¿por qué? Porque las 3-4 condiciones que le imponen y que garantizaría el senador Pichetto están por el manejo parlamentario. Es decir, Pichetto es una garantía, sería una garantía del apoyo parlamentario a las reformas estructurales, laboral, jubilatoria, anexo planes sociales y compañía. La reforma fiscal y financiera faltante por la parte vía impositiva, la Carta Orgánica del Banco Central, que permite una suerte de transformación mixta del Banco Central, y algo importantísimo, el presupuesto del 2020 que tiene que ser aprobado este año, del cual nadie dice nada, pero que me va a fijar la agenda. ¿Vienen por todo? Sí. Este es verdadero, vienen por todo. Porque Bueno, este gobierno Héctor, deja cambiar de tema. Muchísimas gracias. Está clarísimo eso, es verdad, se lo vio a Pichetto en Estados Unidos, hizo eso y al otro día estuvo en vaca muerta. Así que vayan pensando cuáles son los recursos que van a entregar después del 10 de diciembre. Gracias, Salvador, por haber venido. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a hablar de la corrupción en la era de Cambiemos. Primero vemos, por favor, el correo, el informe sobre el correo, y Ariel Sack te cuenta cómo está esta causa. Dale. El doctor Ariel Lijo, que ha trabajado muy seriamente en esta causa. Ahora entiendo por qué lo están atacando a Ariel Lijo. Bueno, fue inmediatamente después que recibió la causa de correo. Sí. Ariel Lijo tiene, por un lado, una causa sensible para el gobierno actual, que es la del Correo Argentino, pero al mismo tiempo el juez federal Ariel Lijo estaba sujeto a una investigación en el Consejo de la Magistratura, puesto bajo presión por el gobierno actual. Con lo cual, por un lado, vos me investigás a mí y yo te investigo a vos. Con lo cual, si no me molestás demasiado, yo tampoco te voy a molestar demasiado. Señor de la Justicia, yo no quiero nada de usted. Quiero que sea independiente. Si no me molestás demasiado, yo tampoco te voy a molestar demasiado. Acá el gobierno quiso no pagar casi la totalidad de la deuda, no siquiera un 10%, un 20%, no, el 98,5%. Y día tras día corren los intereses. Es decir, que hace una deuda cada vez mayor que tiene que pagar Correo Argentino a favor de todos nosotros. Controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero
que volvamos a foja cero. Macri, que tuvo que salir a explicar que el acuerdo se iba a foja cero, es decir, que se iba para atrás lo que se había firmado por el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, pero la conclusión es que el acuerdo se intentó hacer. Esto tiene una historia. Recordemos que en la presidencia de Kirchner se le sacó la concesión porque la empresa de Mauricio Macri y de su padre dejaron de pagar el canon. Si se anula la concesión y no pasa nada con los que explotaban, con las deudas que tenía, en este caso el Grupo Macri, con el Estado. Porque en ese caso, yo digo, flor de negocio hace Macri. Se deja el correo y se va. El gobierno tiene decidido anular la privatización del correo. Creo que todas estas operaciones, que lamento que ustedes se hagan eco, ¿no? Déjanos a nosotros, en todo caso, decidir qué es información y, bueno, sí, y qué no. Lamento que tengamos este criterio de que el rumor tenga que ser información, pero no es rumor. Pero debe ser un conflicto bastante complicado, porque ya lleva 3 gobiernos sin poderse resolver, ¿no? Nosotros aspiramos a que el Estado argentino deje de ser un Estado estúpido y cumpla sus funciones de Estado inteligente. Por lo tanto, no estamos acá, sinceramente, para hacer un cambio de cosas para que todo siga igual. En verdad, aspiramos a que las obligaciones que alguna vez alguien asumió sean cumplidas. Estamos hablando de una deuda de 2003. O sea, lleva 16 años. Es un papelón del gobierno y de la familia Macri muy grosso. ¿Está eventualmente dispuesto como parte de su familia a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendrá que hacer. Creo que es un pleito muy complejo. Mañana te cae una denuncia y vos tenés un indicio de que Mauricio Macri, Graviera Michetti, no sé, alguien así, está involucrado en un hecho de corrupción. Sí, yo tengo el mandato del presidente electo de investigar a todos. Incluso a él. A todos sus funcionarios, incluso a él. Causa Correo no ha querellado, no ha presentado ni siquiera una foja a la Oficina Anticorrupción. El caso del correo. ¿Ustedes son querellantes ahí en esa causa? No, en esa causa no somos querellantes. Yo tengo el mandato del presidente electo de investigar a todos, incluso a él. Está con nosotros, lo ha invitado nuestro compañero Juan Alonso a Javier Leal de Ibarra, y Juan Alonso lo va a presentar. ¿Quién es Javier Leal de Ibarra, Juan? Bueno, sí, Javier Leal de Ibarra es el director de la DAJUDECO, es el organismo que realiza las escuchas judiciales. Bien, perfecto. Esa es la venta, ya en un ratito estamos hablando con él. Por favor, haceme la bajada. Ariel, ¿qué está pasando con el caso del correo? Bueno, veíamos recién el informe que habla del caso del correo. Cuando se habla del correo hay que dividir el tema en dos. Por un lado, la cuestión comercial. Vimos que Mauricio Macri había dado la orden de volver a foja cero. Es imposible en un expediente volver a foja cero. Lo que hizo Macri es decir, pongamos esto en punto muerto. Porque volver a foja cero era retirar la oferta que había hecho el gobierno, pero ya estaba hecha, ya estaba presentada. Era una oferta impresentable que implicaba un perjuicio al Estado muy, muy grande, que fue el que alertó la fiscal Gabriela Boquín, que luego generó esta otra causa que es la causa penal. En la causa penal se presentaron los directivos del correo y dijeron, queremos que se nos dé una excepción por falta de acción, que lo que quiere decir es que se cierre la causa porque acá no hubo delitos. Atrás de ellos se presentó Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones, actual ministro de Defensa, y pidió lo mismo. Bueno, hace 2 días lo que dijo el juez Ariel dijo es, no se les va a conceder eso. Ya fueron indagados, de hecho, acá sí pudo haber habido delitos. Si los indagamos es porque creemos que se pudieron haber cometido actos ilícitos. Así que en los próximos días lo que deberá ocurrir es que el juez federal Ariel dijo determine si procesa o no a quienes participaron de esta negociación que había avanzado en un acuerdo que generaba un perjuicio para el Estado y que finalmente no se concretó porque la fiscal Boquín lo que hizo fue alertar que acá había una negociación espuria que estaba complicando las arcas del Estado. ¿Cómo lo ve al hijo? El hijo está bastante firme, pero muy cuestionado por el gobierno, que cada vez que está el tema en boga, el tema del correo en boga, intentan presionarlo vía Consejo de la Magistratura. El hijo tiene que decidir bastante presionado sobre la situación procesal de Aguad, de Juan Mocoroa, que era quien estaba en legales del Ministerio de Comunicaciones, y de 2 exdirectivos del Correo Argentino. Bien. Es poco probable que zafen del procesamiento, pero hay que decir un dato más. Cuando Aguad se presenta en indagatoria y hace su descargo, dice, yo no cometí ningún delito, en realidad esto es una exageración de los fiscales, pido que se me absuelva. No se defiende de un hecho que es muy particular en este expediente, que es que, según la investigación judicial, él sabía de antemano cuál iba a ser la propuesta que iba a hacer el correo. Bien. Es decir, extrajudicialmente el gobierno sabía qué propuesta iba a presentar una empresa que es nada más y nada menos que del Grupo Macri, es decir, una empresa de la familia del presidente.
Gracias, Ariel. Javier, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Hola, Tomás, muchas gracias por invitarme. Realmente a Juan, Tomás... Muchas gracias por venir, en serio. No, muchísimas gracias. Usted es subdirector de la DAJUDECO, digamos. Exactamente. Que la oficina oficial de escuchas legales en Argentina. Muy brevemente, yo soy presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Sí. Y a raíz de esto y a raíz de 2 decretos de necesidad de urgencia del año 2016 y 2017, donde lo que era la oficina de escuchas pasa al ámbito del Poder Judicial de la Nación, de la Corte Suprema, y a partir de allí, a partir de la reglamentación que hace la Corte, en principio fuimos 2 directores, el doctor Iruzuni quien les habla, y luego a partir del 2017 el doctor Iruzuni es director, yo soy director, y a partir del año que viene yo soy el director general de la DAJUDECO. Bien, usted no tiene nada que ver con esto, pero Juan, se lo tenemos que preguntar, digo, básicamente, entonces es la oficina legal de escuchas en la Argentina, o sea, todas las escuchas legales pasan por la DAJUDECO. ¿Cómo puede ser o cuál es el criterio por el cual han tomado personal en la DAJUDECO? Porque vemos, mire, yo veo acá que está el hijo de Eduardo Fara, la hija de Canicova Corral, el de Carlos Stornelli, Eduardo Tayano, Marcelo Aguinsky, Luis María Bunge, que es camarista, el hijo del ex asesor de Maíque, que está en el Consejo de la Magistratura, el hermano del ex juez Gabriel Cavallo. ¿Cómo hacen la selección de personal? Y además hay, Tomás y Juan, 250 y pico personas más. No, bueno, pero... No, ¿cómo fue? Cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que era en aquel momento la DICOM, la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, que en ese momento estaba bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, tenía personal de la AFI y personal de la Procuración General de la Nación. Por supuesto, al asumir nosotros, y como esta es una dependencia que trabaja los 365 días del año, obviamente no podía realmente haber vacíos en la designación del personal. Fuimos mutando el personal que era de la AFI y que era de la Procuración General por personal propio. ¿Cómo nos nutrimos y cómo se designan? Por supuesto, primero no podíamos detenernos demasiado en la selección de personal porque había que hacerla. Pero, luego, doctor, pero a ver, si yo tengo ya te dijo Juan, pero a ver, para cerrar la idea, si yo no tengo al hijo de Stornelli siendo parte de la DAJUDECO, que es la oficina legal de escuchas, ¿cómo sé que Stornelli no sabe que le están pinchando el teléfono o las comunicaciones que tiene? Tomás, y esto es interesante que me lo pregunte, porque va al fondo de la cuestión, más allá de los nombres. Yo lo he explicado muchísimas veces en los últimos tiempos, a raíz de todas las filtraciones estas que son de público conocimiento, lamentablemente, por cierto. Es prácticamente imposible que una persona que trabaja en la DAJUDECO conozca el contenido de una interceptación telefónica. La intervención humana en una intercepción telefónica, no de escucha directa, sino de que estas que están en el ruedo hoy, en el ruedo mediático, es absolutamente imposible que las conozca. Y si me permite, hago la... ¿Y cómo llegan esas escuchas, digamos, con el contenido de los medios de comunicación? Bien, muy buena pregunta. Si me permite, brevemente explico cómo es desde que se requiere una escucha hasta que sale de la dependencia. En una causa judicial, obviamente usted lo dijo hace un rato, la única entidad o ente autorizado para hacer interceptaciones telefónicas legales es la DAJUDECO. Solo se hace a requerimiento judicial. La única posibilidad de que se disponga la interceptación telefónica es a partir de un requerimiento judicial. O sea, en el caso de las filtraciones fue Bonadío el que pidió esas... hay varias filtraciones de los últimos tiempos. En esta causa ha intervenido el juez de Lomas de Zamora y luego el juez Bonadío. Volvamos. Desde que se requiere una interceptación telefónica, ¿cómo se requiere? El juez requiere a través de un oficio, a través de un fax, que una vez que ingresa a la dependencia se digitaliza. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? ¿O qué es lo que recibe la DAJUDECO? No recibe el teléfono de Tomás Méndez o el de Juan Alonso. Recibe 1, 2, 30, 40, 50 números telefónicos donde no se enuncia quién es el titular del teléfono. Solo son números telefónicos. Una vez que ingresa al sistema tecnológico... ¿Esos números quién los conoce? ¿La gente de la DAJUDECO? El juez manda una X cantidad de números. ¿Y la gente de la DAJUDECO no los conoce? No los conoce. ¿Y qué hacen? Vamos, ahí va el cuento. Tenemos esos números telefónicos. Una vez que tenemos esos números telefónicos, a través del sistema digital, a través del sistema virtual, se conecta con la prestadora, Telecom, Telefónica, etcétera, 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 que es quien finalmente enruta, hace el enroute, que establece la conexión, pincha el teléfono, pica el teléfono, y a partir de que se produce el enroute, ¿cómo sigue la cuestión? Y ahí donde voy
a explicarles que no hay ninguna interceptación, ninguna intervención humana. Se hace la interceptación por parte de la empresa, por parte de la prestataria, y pasa a un data center enorme, un sistema virtual enorme, donde, insisto, no hay intervención humana. A través de un sistema tecnológico se recibe la información directamente, también y tampoco sin intervención humana, pasa a otro sector, donde hay lo que se denomina una fonola, según las fonolas de nuestras abuelas. ¿Qué es lo que graba? Allí se graba la interceptación en el CD. Insisto, sin intervención humana. ¿Y entonces quién le dio eso a los medios? Una vez que termina este procedimiento, ese CD con un número de telefónico que pertenece a una interceptación de un número telefónico determinado, se ensobra, se le pone un código y se entrega a la persona que el juez determinó que se le entregara, sea de la Policía Federal Argentina, de la Prefectura Naval, de la Policía de Seguridad Portuaria, de la AFI, o de que aquella persona que el juez lo determine. O, por supuesto, previa identificación por parte de la DAJUDECO de quién fue. En este caso particular, Juan, ¿quién fue el juez, digamos? ¿Bonadío o el de Loma de Zamora, digamos? En este caso particular, las escuchas en Ezeiza es el juez Villena. Lo que pasa es que Bonadío requiere después esas escuchas que estaban en la DAJUDECO. Ahora la pregunta, doctor, es ¿hubo o no un festival de escuchas? Porque el informe de la ONU plantea que hubo 41.000 escuchas en el año 2018, 41.000 escuchas judiciales. Alrededor de 6.000 escuchas en el periodo a partir de 2018, sobre todo fue increciendo a partir de la nueva gestión del Poder Ejecutivo. Es decir, pasamos de tener 2.300 escuchas protocolizadas en diciembre de 2015 a tener 6.000 promedio, ya vamos camino a las 60.000 creo en el 2019. ¿Por qué este festival de escuchas? ¿Lo puede explicar? Puedo entender lo que usted dice. Desde mi función, me permitiría desdoblar mi función acá, de lo que es mi función como funcionario de la DAJUDECO, entre comillas, y como juez, que a raíz de esto estoy en la DAJUDECO. En punto a mi función como subdirector de la DAJUDECO, nosotros nada, somos absolutamente ajenos a esto. Usted es abogado, res interario acta de la cuestión. Nosotros recibimos los requerimientos de los jueces, nada más. Pero no les llama la atención que sea tan masivo. Ahora voy a mi parte, evidentemente ha crecido la cantidad de interceptaciones judiciales. La razón formal la desconozco. Luego, hablo yo como juez. Yo antes de disponer una escucha, lo pienso 10.000 veces. Hablábamos, y antes fuera de cámara con Juan, ¿no es cierto? Un juez cuando dispone una interceptación telefónica, yo por lo menos cuando lo hago, tengo en juego dos bienes jurídicos protegidos, como decimos los abogados, muy concretos. Por un lado, la importancia de lo que es una investigación judicial, donde están en juego vidas humanas, donde están en juego terribles organizaciones de narcotráfico. Y por otro lado, la intimidad de la persona. ¿Por qué, Tomás, y por qué, Juan? Porque en realidad, cuando un juez dispone la interceptación de un teléfono, no solo se escucha dónde se va a entregar la droga, qué va a pasar con el transporte del estupefaciente, sino va a hablar una persona con su mamá, con su mujer, con su hermano, con su tía. De allí que la fundamentación, cuanto menos para este magistrado, de cómo tiene que ser un pedido de interceptación judicial, tiene que ser de máxima estrictez. A ver, no es que me quiera ganar los laureles con esto, lo dijo la Corte hace 10 días. Doctor, usted está hablando de narcotráfico, está hablando de trata de personas, pero acá aparecieron comunicaciones. Yo quería preguntarle, Tomás, comparto con usted que es bestial. Doctor, comparto con ¿cómo dijo? Comparto que es bestial que se hayan salido a la luz. Lo he dicho en todos los medios. ¿Por qué estaban pinchados los teléfonos de esas personas si no tenían que ver con el narcotráfico ni con la trata? Vuelvo, ahora sí me pongo en el lugar de la DAJUDECO. Lo dispuso un magistrado. La DAJUDECO no sabe a quién se intercepta el teléfono. El magistrado dispone, teléfono 1, 2, 3, 4, 5, la DAJUDECO cumple con la función que tiene, la función administrativa que tiene, intercepta el teléfono. Doctor, discúlpeme, porque no quedó claro, justo usted está explicando que no hay trabajo humano en la DAJUDECO, pero ¿quién escucha esa escucha entonces? Vamos, gracias por la pregunta. De acuerdo a mi explicación, en este tipo de interceptación de la que venimos hablando, que fue motivo de estas filtraciones, en la DAJUDECO no escuchó nadie. ¿Y por qué la escucha? Vamos, el CD, una vez que sale de la dependencia, la escucha la persona que el juez dispone que lo escuche. ¿La AFI?
quien sea la fuerza de seguridad que el juez dispone que lo cuando uno escucha una grabación filtrada, es porque el responsable es el juez. Claro. Es el que tuvo que haber. No podemos decir esto. No digo que me filtró, doctor. Pero el responsable es el juez. Quien requirió la escucha es el magistrado. Quien requirió la escucha es el magistrado. El responsable de la guarda. Sí, bueno, Juan, pero si yo le pido el teléfono al doctor, yo le pido el teléfono al doctor, me lo llevo, y ese teléfono aparece en manos de un tratante de personas. Pero en este caso estamos hablando de la AFI. El organismo que retira las escuchas de Seiza fue la AFI. No estoy en la causa, pero todo indica que fue la AFI. Bueno, ¿y qué pasó desde que retira la AFI las escuchas de Seiza que pidió el juez Villena hasta que fueron difundidas en 2 programas de televisión? Me encantaría saberlo, Juanito, más, porque yo hubiera sido el primero en denunciar. ¿Y eso no amerita una investigación de oficio, que sí, por lo menos? Y estimo que se debe estar haciendo. Por supuesto que sí. ¿A usted qué le parece desde el punto de vista ético que se difundan escuchas privadas en conversaciones que además vulneran el derecho de defensa? Me parece espantoso, lo he dicho siempre. Nada más que eso. Me parece espantoso, por supuesto que hay que castigarlo, por supuesto que hay que perseguirlo. Me parece espantoso, realmente. Y a ver, en estos casos donde han salido a la luz filtraciones telefónicas, donde están en juego, digamos, la intimidad de algunas personas, los primeros que están con personería para denunciar estas cuestiones son aquellas personas a las que se ha violado su intimidad. Doctor, claramente. Antes de la tanda, le hago 2 preguntitas y después volvemos y la cerramos. Pero, ¿usted habla tranquilo por teléfono? ¿Cree que no está pinchado su teléfono? Tomás, yo no tengo ni muerto en el ropero, así que hablo tranquilo. Pero puede hablar de cuestiones personales, doctor. O sea, sí, digamos, yo tampoco tengo muerto en el ropero, pero si me escuchan hablar con mi mujer y mi hija, la verdad que no está bueno. Seguro que no está, yo hablo tranquilo, estoy tranquilo. Sinceramente estoy tranquilo. Y le hago otra pregunta. Después que se le interviene el teléfono a una persona que no tuvo nada que ver, porque es una investigación preliminar. Yo le pincho el teléfono a Juan Alonso, escucho la vida de Juan Alonso, tengo las grabaciones de Juan Alonso y veo que Juan Alonso no tiene absolutamente nada que ver con nada. Se le habla desde la justicia y le dice, señor, mire, su teléfono fue intervenido en tal periodo. Vamos a la tanda. Y me responde eso. Si se le informa a la persona que se le pinchó el teléfono, que no cometió delito, que fue pinchado el teléfono durante tanto tiempo y que estuvo intervenido, que lo escucharon personas. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale. Ha sido muy interesante la charla, en serio, doctor, pero le retomo la pregunta. Entonces, una vez que se le intervino el teléfono a Juan Alonso, a Tomás Méndez, a Ariel, y no tuvo nada que ver con un delito y quedaron esas grabaciones, ¿se le dice a ese señor que se le estuvo pinchando el teléfono? No se le dice. Lo que corresponde hacer y lo que yo dispongo cuando soy juez, en mi carácter de juez, cuando dispongo una interceptación telefónica, una vez que concluye la causa, ordeno la inmediata destrucción de esas escuchas. Pero vemos que ha fallado eso. Depende del juez, Tomás, depende del juez. Yo insisto, dispongo la inmediata interceptación, la inmediata destrucción de esas escuchas. Y discúlpeme que sigo con alguna cuestión que puede ser interesante. Se ha dicho también que se guarda un backup de esas escuchas. Obvio, es necesario guardarlo por si se reabre alguna investigación. El juez también puede ordenar, si así lo dispusiera, la destrucción de ese backup. Doctor, el relator de la ONU dijo que ese archivo dura 10 años antes de ser destruido. ¿Es cierto eso? ¿10 años? El protocolo son 10 años, salvo que el juez disponga su destrucción. En ese momento se puede destruir. Déjeme pasar un aviso a mi favor, Juan. El relator de la ONU, que tuvimos el honor de recibir, además de detectar una serie de cuestiones por las cuales se puede mejorar, también habló de la profesionalidad del personal de la Judeco. Creo que destacó con palabras más, palabras menos, que éramos líderes en la región en cuanto a posibilidad de pero habló de resguardar. Vulnerabilidades. Por supuesto que habló de vulnerabilidad y esto hay que resolver. En la cadena de custodia. En la cadena de custodia posterior a la salida de la dependencia. Y también paso un aviso. Personal de la Judeco, quien le habla, y también mis colegas de la dirección, hemos trabajado en un proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Senadores, donde se prevé preservar la cadena de custodia una vez que sale del ámbito de la Judeco. Dale, Ariel. Usted dijo que para pedir una intervención telefónica lo piensa 1.000.000 de veces, porque está en juego la privacidad de la gente. ¿Hay otros jueces que no? ¿Hay jueces irresponsables en el manejo de estas cuestiones? No debería haberlos, no debería haberlos. Usted fue muy puntual en yo como juez, antes de pedir una intervención, lo pienso 1000 veces. Yo puedo hablar por mí, Ariel, yo puedo hablar por mí y yo lo pienso 1000 veces. Ahora, lamentablemente, desconozco hasta los nombres, se han conocido públicamente que han habido
interceptaciones telefónicas que no apuntaban precisamente a la dilucidación de un ilícito, sino a ver cuestiones personales de algunas personas. Es decir, que bajo la imagen de tratar de requerir o tratar de solucionar o tratar de investigar alguna causa judicial, se trataban de buscar cuestiones personales. Tenemos la solución allí. Eso lo hicieron colegas suyos. Quien haya sido es una barbaridad. Tenemos la solución, tenemos el Consejo de la Magistratura, si ha sido un juez, tenemos el enjuiciamiento de los fiscales, si ha sido por requerimiento de un fiscal. Bueno, le voy a hacer la última, no pregunta, pero le voy a hacer un pedido, ¿puede ser? A ver, no me pinche el teléfono a mí, se lo pido por favor. Y si lo hace, avíseme previamente, por lo menos. Pero le aseguro que no, Tomás. Además, los invito públicamente, como hemos hecho con todos los medios periodísticos, con ONG, con senadores, con diputados, a visitar a la sede de la Judeco cuando ustedes lo dispongan. Dale, vamos a ir. Bueno, sin nombrarlo, se ha dicho varias veces Bonadío en estas charlas, lamentablemente, por lo menos lo que interpreto yo. Varias veces se ha hablado de Bonadío en estas charlas. Ahora viene esto, recién empieza, con invitados tremendos que estoy viendo desde acá,